¿Cómo dijo Ige? La expansión o la compresión es algo natural. Expansión. Expansión. Ya. Y un último ejemplo. El calentamiento o el enfriamiento es algo natural. Calentamiento. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Aquí hay una duda. Y un último ejemplo. ¿Cuál de estas dos reacciones es natural? ¿La primera o la segunda? La primera, ingeniero. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? La primera, ingeniero. La primera. A ver. Seguramente alguien va a decir la segunda. ¿Ya? Bien. Voy a poner también un signo de interrogación. En el caso de la caída de un cuerpo, en el caso del cambio de líquido a vapor, en el caso de la expansión, ¿por qué me han dicho que son naturales? Ahí no ha habido ninguna discusión, no hay ninguna duda. ¿Por qué me han dicho que es natural? Aquí les he puesto o enfriamiento, ¿no? Hay alguien que ha dicho que el enfriamiento es algo natural. Y estoy viendo que hay una contradicción con lo que me han dicho del líquido a vapor. Bien. ¿Cuál es la característica de los procesos naturales y qué es en realidad lo que ocurre, valga la repetición, en la realidad? Todo proceso natural nos conduce a un desorden, ¿ya? O sea, la dirección natural de todo proceso nos conduce a un desorden, En el caso de la caída de un cuerpo, a medida que va cayendo, ese cuerpo va acercándose al suelo, digamos, y cuando llega al suelo, ¿qué le pasa a ese cuerpo? Si fuera, por ejemplo, un cuerpo de vidrio, ¿qué le va a pasar? Un vidrio. Un vaso de vidrio, ¿qué le va a pasar? Se va a romper. Y al romperse, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Se está desordenando. Los pedazos de vidrio, aunque los reunamos, ya no vamos a volver a tener el mismo vaso que teníamos al principio. Si fuera, por ejemplo, una pelota. Cuando esta pelota choca con el suelo, ¿qué le pasa? Si ustedes han visto alguna vez una pelota chocar con el suelo o con una pared en cámara lenta, ¿qué le pasa a la pelota? ¿Se deforma? Se deforma, mantiene su forma. Perdón, se deforma. Y al deformarse, ¿qué le ha pasado? Un desorden. Se ha desordenado. En el caso del cambio de líquido a vapor,
¿Cuál de los dos está más ordenado o más desordenado? El vapor está más desordenado. Por eso el cambio de líquido a vapor es algo natural, porque esa transformación me conduce a un desorden. En la expansión o la compresión tampoco hay discusión. Al aumentar el volumen, estoy aumentando la energía interna de las moléculas y estas se mueven con mayor desorden, producen mayor desorden porque hay más volumen. Bien, les he hecho la pregunta de calentamiento o enfriamiento. Hay alguien que me ha dicho que el calentamiento es natural, pero ha habido otro alumno que ha dicho que el enfriamiento es natural. Pregúntense, ¿cuál de los dos nos conduce a un desorden? Y la respuesta la tienen en el cambio de líquido a vapor. ¿Qué debo hacerle al líquido para volverlo vapor? ¿Debo calentarlo o debo enfriarlo? Calentarlo. Debo calentar. Entonces, ¿cuál es el cambio natural? ¿Calentamiento o enfriamiento? Calentamiento. El calentamiento. Eso es algo natural. Ya le voy a borrar ese signo de interrogación. Y en el caso de las reacciones, yo por el momento no les voy a indicar cuál es natural, pero la reacción que me dé mayor desorden, esa es la reacción natural en el sentido que indica la flecha. En este caso, la flecha está indicando de izquierda a derecha. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, resumiendo, todo proceso natural, toda dirección natural nos conduce a un desorden. Y eso es la realidad. A nosotros nomás nos cuesta ordenar. El desorden es algo natural. El desorden es tan sencillo que basta a veces con moverse un poco y ya está el desorden. Ordenar es lo que cuesta. ¿Están de acuerdo? Sí, Ya. Ingeniero. Bien, entonces todo proceso natural nos conduce a un desorden. Y este desorden yo lo puedo medir entre comillas. Voy a poner la palabra medir entre comillas mediante la entropía. Por lo tanto, ¿qué es la entropía? Una propiedad que mide el desorden. De un sistema. Eso es la entropía. Esa entropía ustedes la pueden aplicar a procesos físicos, procesos químicos, procesos psicológicos, tratamientos psicológicos, en medicina, en política, en cualquier otro campo ustedes pueden aplicar la entropía, porque nos conduce a un desorden. En estos días en Bolivia ha habido bastante entropía. ¿Qué significa? Bastante desorden. Bien. ¿Por qué les he puesto entre comillas? Porque el desorden obviamente que no se puede medir. ¿Ya? Les he dicho que esta propiedad, en realidad el cambio de esta propiedad, o sea, el delta S, nos va a indicar cuál es la dirección natural del cambio de energía. Y cuando el delta S es positivo,
esa dirección será natural. Si el delta S es negativo, no natural. Y si el delta S vale 0, tengo un proceso en equilibrio o sí, un proceso en equilibrio. Bien. Cuando voy a volver al ejemplo de la caída de un cuerpo, la caída de un cuerpo, que me han dicho el cuerpo va hacia abajo en forma natural. Cuando soltamos un cuerpo a una determinada altura hasta un nivel, que en este caso sería el suelo, ese cuerpo empieza a caer. Cuando el cuerpo se encuentra a su máxima altura, su energía potencial, digamos, tiene un valor máximo. Pero el cuerpo está detenido, por lo tanto, su energía cinética tiene un valor mínimo. A medida que el cuerpo va cayendo, ¿qué es lo que está ocurriendo con la energía de ese cuerpo? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está ganando? Está perdiendo energía potencial y está ganando energía cinética. Ya, exactamente. La energía potencial se está transformando en energía cinética. Por lo tanto, esa dirección, ese cambio de energía es algo natural. Es algo natural. Lo no natural será lo contrario. Energía cinética a energía potencial, eso será algo no natural. Cuando la pelota, antes, una milésima de segundo antes que la pelota llegue al suelo, la energía potencial tendrá un valor mínimo y la energía cinética tendrá un valor máximo. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la pelota choca con el suelo? ¿Qué le va a ocurrir? Ya me han dicho hace rato que la pelota se va a deformar. ¿Por qué se está deformando? ¿Por qué va a Por la aparecer? fuerza que trae la pelota. Ya, porque va a aparecer una fricción o rozamiento. La fricción o rozamiento es una energía. ¿Y si es energía, de qué clase? ¿Cómo dijo Inge? La fricción o el rozamiento es una energía. ¿Y si es una energía, de qué clase? ¿O qué tipo de energía? ¿Nunca se han friccionado? Es energía. ¿De qué clase? Energía térmica, energía térmica. Pregunto, ¿por qué la pelota cuando choca con el suelo rebota y no vuelve al mismo sitio de donde ha partido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la energía? Si supuestamente la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué ha pasado con la energía que tiene esa pelota? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no rebota y vuelve al mismo sitio? Bueno, de rebotar sí va a rebotar, pero ¿por qué no vuelve al mismo sitio? Hasta que llega a detenerse.
¿Qué es lo que está pasando con la energía de esa pelota? ¿Nunca les han indicado en física? ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué ocurre eso? Bien. Cuando la pelota choca con el suelo, va a haber una fricción o rozamiento, la cual nos va a originar esta energía térmica. Esta energía térmica se va a disipar en el medio ambiente, se disipa en el medio ambiente. Y entonces la pelota en realidad pierde energía y rebota con menos energía. Vuelve a caer, otra vez hay fricción, otra vez aparece la energía térmica que se disipa en el medio ambiente, la pelota vuelve a rebotar, pero cada vez a menos altura, porque la energía que tiene la pelota la está disipando en el medio ambiente como energía térmica, hasta que finalmente se detiene. Si eso no ocurriría, ¿qué podría suceder? La pelota tendría que rebotar indefinidamente, siempre a la misma altura. Y eso en la realidad no ocurre. En consecuencia, esto nos indica lo siguiente. Y aquí voy a hablarles un poco algo de la segunda ley. Todo el calor no se puede convertir completamente en trabajo positivo. Eso nos dice la segunda ley de la termodinámica. Y eso está demostrado experimentalmente y el ejemplo es la pelota. Si toda esta energía térmica ocasionada por la fricción, la pelota la podría volver a recuperar y convertirla otra vez en energía cinética o energía potencial, la pelota tendría que rebotar indefinidamente, siempre a la misma altura. Eso no ocurre, porque como les he dicho, la pelota al momento de rebotar o chocar con el suelo, está disipando parte de su energía, la está disipando como energía térmica en el medio ambiente. ¿Ya? Esto es una realidad. Bien. ¿Qué energía? Energía cinética, energía potencial, energía de expansión, energía de compresión, energía térmica. ¿Qué energía nos conduce o nos da mayor desorden? La energía potencial podrá desordenar algo, la energía cinética podrá desordenar. La energía de expansión, ingeniero. ¿Podrá desordenar? La energía cinética, sí. ¿Puede desordenar? A ver, Para mí sí. una movilidad que está yendo a una determinada velocidad, la aceleramos, ¿se va a desordenar? No, ingeniero. A no ser que se choque, pero eso ya es otra cosa. Cuando tienen agua fría en un recipiente, esa agua la hacen calentar. A medida que está calentando, ¿qué le está pasando al agua? Y mucho más cuando ya está hirviendo, ¿qué le pasa al agua? Se está desordenando, ingeniero. Se está desordenando, empieza a moverse, hasta que finalmente se empieza a volver vapor. Más desorden todavía. Entonces, ¿qué energía es la que nos da mayor desorden? Energía térmica. La energía térmica.
Y como la entropía es una propiedad que mide el desorden, la entropía yo la debo relacionar con la energía térmica. Y entonces podemos escribir la segunda ley de la termodinámica para un sistema cerrado, reversible, mediante esta ecuación. Que en la hoja está con el número 16. Número 16. Esta ecuación 16 es la segunda ley de la termodinámica. Es una ecuación muy sencilla, fácil de acordarse y fácil de utilizarla. ¿Ya? Esa es la ecuación, repito, de la segunda ley de la termodinámica. Segunda ley, muy facilita. Si el proceso es irreversible, si tengo un proceso irreversible, yo tendré que escribir en forma de una desigualdad. Y tengo la ecuación 17 para un proceso irreversible. Repito, esta es una ecuación muy fácil de acordarse. Segunda ley de la termodinámica, lo mismo que la primera ley, aplicada a un sistema cerrado. Propiedades. Propiedades de la entropía. Primera propiedad es propiedad de estado. Ustedes ya saben qué cosa significa. Hay entropía final, existe entropía inicial, por lo tanto existe el delta S o el cambio de entropía, que ya saben que es final menos inicial. Dependiendo del signo del delta S, nos indicará si el proceso es natural o no natural. Dos, es una propiedad extensiva. Depende del tamaño o de la masa del sistema. 3. Propiedad no medible. No hay medidores de entropía. Además, el desorden no se puede medir. 4. Aparte de ser una propiedad matemática, es una propiedad física. El desorden físicamente existe. Unidades. De acuerdo a la ecuación 16 o la ecuación 17, la entropía tiene como unidades de energía sobre temperatura, que puede ser caloría sobre grado Kelvin o kilocaloría sobre grado Kelvin, julios sobre grado Kelvin, kilojulios sobre grado Kelvin. Sistema inglés será BTU sobre grado Rankine, etcétera. La unidad, una caloría sobre grado Kelvin, se la representa por un UE. UE significa unidad de entropía. Entonces, cuando ustedes les digan el sistema tiene 20 UEs, inmediatamente tienen que saber que son 20 calorías sobre grado Kelvin. Bien, esas son las unidades de la entropía. Por otra parte, si la entropía la dividimos entre la masa, tienen la entropía específica. Si la dividen entre el número de moles, se llama entropía molar, las cuales son propiedades intensivas.
y se representan de la misma manera, una S con una raya por debajo. Cálculo de delta S. En realidad, como ya les indiqué hace rato, no se calcula entropías absolutas, sino lo que calculamos son los cambios de entropía. Primer cambio, primer cálculo. Los cálculos o los procesos más utilizados. Procesos a presión constante. Vamos a considerar que tenemos un sistema cerrado, reversible. Por lo tanto, yo puedo aplicar la segunda ley de la termodinámica, ecuación 16. Voy a utilizar ecuaciones que ya las hemos visto en el capítulo 3 para hacer estos cálculos. El calor, cuando la presión es constante, el calor a presión constante, ¿a qué es igual? Esto ustedes ya saben a qué es igual. Moles o masa por Cp derivada de temperatura. Eso es calor sensible. Entonces yo puedo reemplazar el calor en la ecuación 16. Y tener la ecuación de esa manera. Esta ecuación la pueden integrar entre una temperatura inicial, una temperatura final. A cada temperatura le corresponde su correspondiente entropía. Si consideramos que el Cp es constante, tenemos el delta S. Entropía final menos inicial, que en este caso va a ser igual a moles por Cp, logaritmo de temperatura 2 entre temperatura 1. Bien, esos son los procesos más utilizados. En la hoja, eso está con el número 19. Esta sería la ecuación 19. B. Procesos a volumen constante. Siempre consideramos sistemas cerrados reversibles. Por lo tanto, aplicamos la segunda ley. El calor a volumen constante, ¿a qué es igual? Si a presión es constante es con Cp, a volumen constante, ¿con qué es? Creo que es N por el Cp por la derivada de temperatura. Exactamente, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, Cp, Cb. No tienen que dudar de eso. Son ecuaciones muy similares. Entonces puedo reemplazar también en la ecuación 16 y tener la derivada de la entropía. Podemos integrar entre una temperatura inicial, una temperatura final. A cada temperatura le corresponde su entropía. Si el Cb es constante, podemos integrar y tener el delta S. Cuando el volumen es constante. En la hoja, eso está con el número
21. Ecuación 21. A, B, C. Procesos donde hay cambio de fase. Cambio de fase, que ya saben que es CF. También ustedes ya saben que cuando hay cambio de fase, la temperatura de cambio de fase permanece constante. Y estos, en este caso, el calor de cambio de fase es igual a moles o masa por el delta H de cambio de fase. Puedo reemplazar otra vez este calor en la segunda ley. Y la segunda ley va a quedar de esa manera. Esto podemos integrar entre una temperatura, entre un estado inicial y un estado final. La segunda integral no tiene límites. Y como la temperatura de cambio de fase, ¿por qué no tiene límites? Voy a colocar así mejor. Voy a hacerlo así para que no tengan ustedes ninguna duda. Ya. ¿Por qué no tiene límites? Porque la temperatura de cambio de fase permanece constante. Y entonces podemos integrar y tener el delta S de cambio de fase. Que en este caso va a ser igual a moles por el delta H de cambio de fase dividido entre la temperatura de cambio de fase. En la hoja está con el número 22. Ecuación 22. Ese es el delta S de cambio de fase. Bien, para el cambio de líquido a vapor o de vapor a líquido, puedo aplicar la llamada regla de Trutton, la cual la puedo aplicar a componentes apolares y componentes que tengan temperaturas de ebullición o condensación mayores a 0 grados. Y esta regla de Trutton me dice que para esos componentes que tienen esas dos condiciones, el delta S de vaporización vale 21 unidades de entropía. Ustedes ya saben que es UE. O 86 julios sobre grado Kelvin. Bien, si el delta S de vaporización para estos componentes vale 21, ¿cuánto vale el delta S de condensación? Menos 21 unidades. Exactamente, menos 21 US o menos 86 julios sobre grado Kelvin. Pero vuelvo a repetir, esto es válido solo para estos componentes apolares y que tengan temperaturas de ebullición mayores a 0 grados. Por lo tanto, el agua no entra en esta regla porque el agua es un componente polar. No entra en esta regla. Esta regla solo existe para el cambio de líquido a vapor o de vapor a líquido. Bien, tercera ley de la termodinámica.
La tercera ley nos habla, en realidad la tercera ley es un concepto, nada más que un concepto, que nos habla de los llamados sólidos perfectamente cristalinos. Sólidos perfectamente cristalinos. Estos sólidos, ¿en qué momento existen? Teóricamente. Cuando la presión vale 1 atmósfera y la temperatura 0 grados Kelvin o menos 273 grados centígrados, en el sistema inglés será 0 grados Rankine o menos 460 grados Fahrenheit. Esas son las dos condiciones a la cual se van a presentar estos sólidos perfectamente cristalinos. Bien. A una temperatura, a temperaturas muy bajas, estoy hablando de temperaturas de menos 50, menos 60, menos 70, menos 80 grados. Pónganse ustedes como ejemplo. ¿Podrán sobrevivir? Si les mandan, ojalá que no sea así, a lugares en la Siberia de Rusia, donde las temperaturas llegan por lo general a menos 30, menos 40 grados, casi todo el año. ¿Podrán sobrevivir? No, ingeniero. ¿Creen que no? No. Hay personas que viven ahí. Hay personas que viven ahí. Yo, a ver si encuentro en el internet. Hay una ciudad en Rusia que no sé si se llama Omicron o Omiakos, no me acuerdo ahorita su nombre. A ver, vamos a poner. Más fría del mundo, aquí está. Esta. Bien, esta es la ciudad más fría que se dice, ¿no? Que es así. Se llama Oimiaco. Bueno, hay otras más, ¿no? Pero estas son las ciudades más frías. Vean ustedes el ambiente, en qué condiciones vive esa gente. Y esto es vean aquí la temperatura ambiente, menos 50 grados. Se puede ver, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, sí, Vean sí. ustedes el ambiente. ¿Será que se van a poder acostumbrar a vivir ahí? Vean cómo están las movilidades, todo cubiertas de hielo. Y la gente vive, ¿no? Obviamente no hay mucha gente, son alrededor de 500 personas, tal vez un poquito más. Hay escuelas, pero obviamente la vida es un poco, no diré un poco, bastante diferente a lo que nosotros normalmente conocemos. Y esto seguramente es en verano. Ya podemos imaginarnos qué va a pasar, qué es en invierno. En invierno, según lo que he leído, en esta ciudad ha habido una temporada que ha hecho una temperatura de menos 80 grados. Menos 80 grados.
Para que tengan una idea, los animales prefieren dormir dentro del refrigerador que dormir a temperatura ambiente, porque en el refrigerador les hace más calor. ¿Ya? Pero estoy hablando de temperaturas de menos 80 grados, que no tienen nada que ver con menos 273. Es mucha diferencia, demasiada diferencia. A menos 100 grados, menos 110, ¿podrá sobrevivir una persona? Yo creo que ya no. Por más abrigada que esté, yo creo que ya no va a poder sobrevivir. No solamente se trata de envolverse en ropa, sino también se trata de tener movimientos. Y con tanta ropa, los movimientos son muy lentos. A temperaturas todavía más bajas, ya obviamente el ser humano ya no sobrevive. ¿Será que microorganismos pueden sobrevivir a esas temperaturas de menos 150, menos 170 grados? Tal vez microorganismos. Los cuales tal vez la pasan su vida en forma sedentaria, sin moverse. Pero que es a menos 273 grados. ¿Qué temperatura es esa? Para que tengan ustedes una idea, en Plutón, que hace algunos años lo bajaron de planeta, ahora otra vez es planeta. La temperatura en la superficie es menos 230 grados y Plutón está tan lejos del Sol, pero tampoco llega a menos 273. Obviamente a esa temperatura no hay nada que sobreviva. Y si no hay vida, ¿qué cosa no hay? ¿Por qué nos podemos mover nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Creo que ya esta pregunta les hice en una clase anterior cuando hemos indicado de la energía interna. ¿Por qué nos podemos mover? Porque tenemos energía. Porque tenemos energía. Y a esta temperatura de 0 grados Kelvin, como les he indicado, ya no hay vida. Entonces, ¿qué cosa no hay? Energía. No hay energía. Y si no hay energía, ¿qué cosa tampoco no hay? Si no hay energía, ¿qué cosa no hay? Desorden. No hay desorden. La energía es la que produce el desorden. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la entropía de estos sólidos, de los sólidos perfectamente cristalinos, en el cero absoluto y a una atmósfera de presión valen 0. Este es el concepto de la tercera ley de la termodinámica. Como les he dicho, es simplemente un concepto, no es una ecuación. Bien, esa es la tercera ley de la termodinámica. Bien, a partir de esta tercera ley, se han hecho cálculos para obtener valores de entropías para el estado gaseoso, entropías para el estado líquido, entropías para el estado sólido, a condiciones normales de presión y temperatura a nivel del mar. 25 grados, una atmósfera.
tanto para elementos como para compuestos. Y estas entropías nosotros las podemos encontrar en tablas. ¿Cómo han sido obtenidas? Repito, a partir de la tercera ley de la termodinámica. Bien, les voy a hacer más o menos un ejercicio de cómo se ha obtenido. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vale la entropía de un gas a una temperatura de 25 grados, una atmósfera. O en vez de gas puedo poner líquido o puedo poner sólido. Ya eso es indiferente. Y entonces puedo hacer lo siguiente. Tengo parto de un sólido cristalino o perfectamente cristalino en el cero absoluto. Y este sólido yo lo tengo que llevar al estado gaseoso a una temperatura de 25 grados o 298 grados Kelvin. La presión es una atmósfera, por lo tanto no la voy a tomar en cuenta. Bien, ese es el cambio que yo quiero hacer. Este cambio yo lo puedo hacer según la ley de Hess por etapas. En una primera etapa, este sólido cristalino, el sólido cristalino, que está en el cero absoluto, yo lo caliento hasta volverlo sólido y llevarlo a su temperatura de fusión. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Cambio de temperatura de un sólido. Por lo tanto, su entropía, que la voy a llamar delta SA, va a ser igual a la integral de moles por el Cp del sólido dividido entre la temperatura por la derivada de la temperatura, desde el cero absoluto hasta la temperatura de fusión. Ese es el cambio de entropía para este primer caso. Estas ecuaciones las hemos visto hace rato. La presión es constante, por eso utilizo el Cp. B. Cuando tengo el sólido a la temperatura de fusión, este sólido se va a volver líquido. A esa temperatura, la temperatura de cambio de fase es constante. En este caso tengo cambio de fase. Entonces, este cambio se llama delta SB. En este caso se llama delta S de fusión. Moles por el delta H de fusión dividido entre la temperatura de fusión. Ese es el delta S para este segundo caso. Tercero, o C. Tengo el líquido a la temperatura de fusión. Este líquido yo lo tengo que llevar hasta su temperatura de ebullición. Otra vez cambio de temperatura de un líquido a presión constante. El delta SC integral de moles por el Cp, en este caso Cp del líquido, y la temperatura va a cambiar desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición. C, D. Tengo el líquido a la temperatura de ebullición y este líquido se va a volver gas a esa temperatura. Otra vez, cambio de fase, temperatura constante. El delta SD va a ser igual a moles por el delta H, en este caso delta H de vaporización, sobre la temperatura de ebullición. Si esta temperatura de ebullición es la temperatura de 25 grados, entonces ahí lo detengo. En caso de que no sea así, este gas que está a la temperatura de ebullición, yo debo volverlo o debo calentarlo hasta la temperatura a la cual quiero
calcular en este caso la temperatura de 25 grados o como hemos colocado 298 grados Kelvin. Nuevamente, cambio de temperatura, en este caso de un gas, el delta SE, integral de moles por el Cp del gas, y la temperatura desde la temperatura de ebullición hasta los 298 grados Kelvin. Bien. La que hace un mes aproximadamente. El delta SA más el delta SB más el delta SC más el delta SD más el delta SE, el resultado me va a dar el delta S de la reacción o del cambio principal. Y el cambio principal es de sólido cristalino al estado gaseoso. Por lo tanto, el delta S total es igual a la entropía del gas a una temperatura T, que es 298 grados, una atmósfera, menos la entropía del sólido cristalino a 0 grados Kelvin y una atmósfera. Como tengo aquí entropía de un sólido cristalino a 0 grados Kelvin y una atmósfera, esa entropía vale 0. Y entonces al calcular el delta S, inmediatamente estoy calculando el delta S del gas a 298 grados Kelvin. Si han hecho para un líquido, se quedan en el estado líquido. Si han hecho para el sólido, se quedan en el estado sólido. Esa es la manera entonces de calcular estos valores que afortunadamente ya no lo tenemos que hacer porque ya está en tablas. De los hechos. O sea, todo esto estaba planificado por Agustín Castillo de no hacer la devolución de los 48.000 bolivianos, sino más bien victimar al tío quien era su acreedor. ¿En qué habría gastado el dinero de los 48.000 bolivianos? Los 48.000 bolivianos habría invertido 40.000 bolivianos en el alquiler de un almacén en la provincia de Caranavi y comprar insumos como azúcar, arroz, refrigerador, refrescos en esa localidad que ya estaba en actividad económica juntamente con su pareja. En ese entendido es de que el tío le exige la devolución de esos 48.000, caso contrario iba a ir a la cárcel. Tal vez ese ha sido el switch que ha desembocado en ese desenlace fatal, puesto que ya en el encuentro en el domicilio del tío es que él saca el cuchillo de su mochila y victima al tío. Seguidamente quiere también victimar a la tía, que es la esposa de la víctima. En ese entendido es de que ella se defiende porque tiene cortes de defensa, que ha sido evacuada inmediatamente por los vecinos a un centro hospitalario. Pero al ser testigo principal que ha visto todos estos hechos es la prima, o sea, la niña de 10 años, a quien agarra también el cuchillo, el arma punzocortante y da un corte a la altura del cuello, provocándole un shock hipovolémico, se desangra y en el lugar de los hechos fallece la muchacha. Por este caso, coronel, hay 2 personas detenidas. ¿Cuál es el grado de participación de la enamorada? Sí, evidentemente, la enamorada ha inducido en primera instancia al robo de esos 48.000. La vida es completamente diferente a lo que nosotros normalmente conocemos. Bien, energías libres. Las energías libres, como dice su nombre, son energías que se pueden utilizar porque son libres para obtener una determinada cantidad de trabajo. Ya, aquí ustedes pueden ver el concepto. Cantidad de trabajo que un sistema termodinámico puede realizar. Ya, repito. Las energías libres, como su nombre dice, son las energías que nosotros las podemos utilizar para realizar u obtener un determinado trabajo. Lo que podemos utilizar, por eso se llama energía libre.
O sea, es una energía que no la estamos utilizando en otra cosa. Y entonces nosotros la podemos utilizar para obtener o realizar trabajo. Estas energías libres son dos. Una se llama energía libre de Helmholtz, que la vamos a representar con la letra A. Y la otra se llama energía libre de Gibbs, que la representamos con la letra G, G mayúscula. Hay algún libro que utiliza la letra F, F, como energía de Gibbs, pero es muy raro ese libro. Me parece que ya actualmente ese libro ya no se lo utiliza. Por lo tanto, como energía de Gibbs, nosotros vamos a utilizar la letra G. Estas son las dos energías libres. Bien, ¿cómo las obtenemos? Para ello, y con esto vamos a terminar, vamos a ver los procesos naturales, que ustedes ya saben cuáles son, y los procesos no naturales. Para ello, voy a partir de la primera ley de la termodinámica, que ustedes conocen la ecuación, derivada de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Y la segunda ley, que la voy a escribir de esta manera. La desigualdad para un proceso irreversible. La igualdad para un proceso reversible. Bien, de la primera ley voy a despejar el calor. Y eso voy a reemplazar en la segunda ley. Y la ecuación va a tener esa forma. Esta última expresión nosotros la podemos escribir de esta otra manera. Si estoy cometiendo algún error, me van a corregir. ¿Está bien? Eso está con el número 25. Ecuación 25. Y esta está con la número 24. La igualdad, repito, proceso reversible. La desigualdad, proceso irreversible. Bien, primer caso. Procesos a temperatura constante. El término T por ds también lo podemos escribir como derivada de temperatura por entropía. ¿Están de acuerdo? Sí. Como la temperatura es constante, puede estar dentro o fuera de la derivada. ¿Ya? Para que esto nosotros lo podamos demostrar matemáticamente, la derivada de temperatura por entropía, ¿a qué es igual? A temperatura por derivada de entropía más entropía por derivada de temperatura. Pero como la temperatura es constante, eso vale 0. Y entonces tienen esa igualdad. Bien, eso voy a reemplazar en la ecuación 25. Voy a factorizar el signo negativo y la derivada.
tengo la ecuación, en la hoja está con el número 26, número 26. Bien, por definición, lo que está entre paréntesis, que es U menos TS, voy a reemplazar con la letra A. ¿Y qué es la letra A? Energía libre de Helmholtz. Energía libre de Helmholtz. Sería la ecuación 27. Por lo tanto, la ecuación 26 va a quedar de esta manera. Menos derivada de energía de Helmholtz mayor o igual al trabajo, que sería la número 28. Esto es para procesos a temperatura constante. Luego vamos a ir viendo en qué consiste esta ecuación 28. 2. Perdón. En el caso anterior, procesos a temperatura constante. Sí, está bien. Procesos a temperatura constante y presión constante. El trabajo, que ustedes ya saben que es igual a presión de oposición por derivada de volumen. Yo, como la presión es constante, puedo escribir presión por derivada de volumen. Y esto es reemplazar en la ecuación 25. Menos derivada de energía interna más temperatura por derivada de entropía mayor o igual al trabajo. En este caso, presión por derivada de volumen. Lo mismo que hace rato. Como la temperatura es constante, el término T por ds también puedo escribir como derivada de temperatura por entropía. Lo mismo, el término presión por derivada de volumen, como la presión es constante, podemos escribir como derivada de presión por volumen. Y entonces puedo reemplazar en la ecuación anterior. Menos derivada de energía interna más derivada de temperatura por entropía. Presión por derivada de volumen pasa al otro lado con signo negativo, que será derivada de presión por volumen mayor o igual a 0. Podemos factorizar el signo negativo y la derivada. Y tengo la ecuación que está con el número 31. Ecuación 31. Más detalle lo tienen en esta hoja. Bien, por definición, lo que está entre paréntesis, que es U menos TS más P por B, eso vamos a representar con la letra G. Y la letra G, como hemos dicho hace rato, se llama energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs. Pero en esta ecuación 32 aparece el término de U menos TS. ¿Y qué es U menos TS? U menos TS es la ecuación 27, energía de Helmholtz. Por lo tanto, la ecuación 32 también la puedo escribir como la número 33. Pero también ustedes ya saben que tengo aquí U más PB. ¿Qué es U más PB? Entalpía. Por lo tanto, entalpía menos TS también es la energía de Gibbs. Bien, voy a reemplazar la ecuación 32 en la 31. Y entonces voy a tener menos derivada de energía de Gibbs mayor o igual a 0. Bien, me voy a detener en esta última ecuación y ahí vamos a terminar la clase de hoy día. Primer caso. Si la energía de Gibbs aumenta,
significa que su derivada va a tener signo positivo. Si os reemplazo los signos en la ecuación anterior, menos por más mayor a 0. ¿Esto es correcto matemáticamente? No. Matemáticamente esto no es correcto. Segundo caso. Si la energía de Gibbs disminuye, su derivada va a tener signo negativo. Reemplazamos los signos en la ecuación anterior. Negativo por negativo mayor a 0. ¿Esto es correcto matemáticamente? Sí, sí es correcto. Tercer caso. Si la energía de Gibbs permanece constante, su derivada va a ser igual a 0. Por lo tanto, tengo que 0 es igual a 0. Y entonces tengo equilibrio. Proceso reversible. Bien. ¿Por qué el primer caso? Porque el primer caso matemáticamente es incorrecto. Bueno, matemáticamente porque menos por más negativo y un negativo no puede ser mayor a 0. La pregunta correcta es ¿por qué esto matemáticamente es incorrecto cuando la energía de Gibbs aumenta? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Físicamente, cuando la energía de Gibbs aumenta, se trata de un proceso no natural. Lo mismo para la energía de Helmholtz. Cuando esas dos energías libres aumentan, proceso no natural. Por eso matemáticamente las energías de Gibbs y la energía de Helmholtz disminuyen, se trata de procesos naturales. Eso es lo que nos permite determinar los cambios de estas energías libres. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que no hayan entendido? Todo eso lo tienen explicado aquí.